Bien, señores, vamos a iniciar con el capítulo 12 del libro del Padre Gabriel Amort en Radio María, Diálogo con los Oyentes. Les recuerdo que soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez y que se inscriban a mi canal de YouTube que lleva mi nombre. Y los que quieran pueden unirse a una membresía o ayudar a través de un pequeño donativo a través de PayPal para seguir haciendo este apostolado. Pero aunque no lo hicieran, yo lo seguiría haciendo porque es mi hobby y es para la gloria de Dios. Lo que sí les pido también es que den a conocer esto, para que así como ustedes a través de mi voz y de mi conocimiento conocen más de Dios y del maligno, le den la misma oportunidad a sus semejantes. Comenzando con esto, el capítulo se llama Las infestaciones y lo que incluye es la diferencia entre posesión, vejación, obsesión e infestación. Las plagas de Egipto en el libro del Éxodo vistos a la luz de nuestros días. Las infestaciones de lugares y edificios. Las infestaciones mediante objetos maleficiados. La diferencia entre sensitivos y carismáticos. Las infestaciones de animales. Algo sobre la magia blanca y la magia negra. Nos enfrentamos esta noche a un tema muy difícil, el de las infestaciones. Pongámonos de acuerdo en los términos. Yo uso el término posesión para referirme a la forma más grave de influencia demoníaca. Vejación cuando el demonio no está dentro de la persona, sino que la atormenta desde afuera, como le sucedía por ejemplo al Padre Pío y al cura de Ars. Muchas personas en efecto sufren los disturbios causados por el demonio sin que tengan la presencia constante del demonio. El Nuevo Catecismo dice expresamente que los exorcismos se llevan a cabo tanto en los casos de posesión diabólica como en los casos de vejaciones. Llamo en cambio obsesiones a aquellos pensamientos imposibles de vencer que atormentan a ciertas personas al punto de llevarlas a la locura e incluso al suicidio. Finalmente, llamo infestaciones a los ataques que el demonio dirige no contra las personas, sino contra las casas, los objetos o los animales. Se trata, por tanto, de los ataques del demonio a aquellas realidades que el Nuevo Catecismo resume en la palabra objetos. En latín la palabra es res, que significa cosas, la cual indica todo aquello que no atañe a las personas. Tenemos el testimonio muy importante de Orígenes, el cual afirma que ya los primeros cristianos expulsaban demonios, y no solo de las personas, sino también de las casas, los objetos y los animales. Primero me detendré a hablar sobre las infestaciones en las casas, porque con frecuencia nosotros los exorcistas debemos hablar con personas que dicen: «Padre, en mi casa nadie puede descansar y no podemos dormir». Especialmente en la noche, escuchamos fuertes golpes en el techo siendo que nosotros vivimos en el último piso, o escuchamos armarios que se abren y se cierran, o ventanas que hacen lo mismo, luces que se prenden solas y saltan. El demonio causa grandísimas molestias a través de todo aquello que tenga que ver con la instalación eléctrica, con los electrodomésticos, la radio, la televisión, el teléfono que suena aunque nadie esté llamando, la lavadora que no funciona. Pero cuando viene alguien para arreglarla, no le encuentra ningún daño que deba ser reparado. Nos adentramos en un campo que no es nada nuevo, dado que también en los tiempos más antiguos en todos los pueblos se reconocieron y combatieron estas formas de disturbios. Sin embargo, no podemos ocultar dos realidades. Ante todo, el hecho de que estamos en un terreno donde solo se puede ayudar estando presentes. Ocurre a menudo que cuando alguien va a donde un sacerdote a hablar sobre estos disturbios, lamentablemente no le cree, porque es difícil que alguien que no haya experimentado estas cosas las crea. Todo exorcista puede dar testimonio de haber encontrado casos en el curso de su ministerio sobre cuya posibilidad nunca habría creído si no lo hubiese visto con sus propios ojos. No nos asombremos, pues, de tanta incredulidad, sobre todo por parte del ambiente eclesiástico, que, como ya lo dijimos una y otra vez, es analfabeta en esta materia, porque existen tratados de teología que ya no se estudian en los seminarios ni tampoco en las universidades pontificias. Uno de estos es el Tratado de Dogmática. Allí también se trata el tema de la creación de los ángeles y la rebelión de los demonios, pero esto ya no se estudia.
razón por la cual tenemos a tantos eclesiásticos que ni siquiera creen en la existencia del demonio y mucho menos entonces pueden creer en los disturbios que causa. Pero si leyeran el Evangelio, ya les dije que cuando me lamenté ante Juan Pablo II de haber encontrado demasiados obispos que no creían en el demonio, me respondió: el que no cree en el demonio tampoco cree en el Evangelio. Aún así, este es el segundo punto que recomiendo que se tenga presente. No podemos negar que en este campo están a la orden del día las equivocaciones, las sugestiones, los falsos temores, cuando no se trata de verdaderas manías. Hay, por ejemplo, bastantes personas que piensan que en su casa existen muchos disturbios, cuando en realidad solo son manías de ellos. Como lo acostumbré hacer, yo comienzo siempre con la Sagrada Escritura, y en este caso con el Éxodo, ese libro tan emblemático dentro de los libros históricos del Antiguo Testamento. Este es fundamental porque allí se nos habla del pueblo hebreo, ese pueblo de esclavos que Dios, sirviéndose de Moisés, vuelve un pueblo libre, su pueblo. En especial, esta tarde me detendré en esa parte del Éxodo que habla de las plagas de Egipto. En ellas se observa cómo en efecto Moisés, quien actúa en el nombre de Dios, y los magos, que actúan con la fuerza de Satanás, pueden obrar idénticos prodigios. Esto quiere decir que por el hecho en sí no se puede entender algunas veces si eso viene de parte de Dios o del demonio. Desafortunadamente yo he conocido a muchos carismáticos que son falsos y que por sugerencia del demonio asombran a las personas. Por ejemplo, le dicen a alguien cosas que solo él conoce, pero no se trata de carismáticos auténticos porque no son hombres de Dios. El demonio los conoce y le sugiere a ellos esas cosas. Existen muchísimos magos o cartománticos que van a la iglesia 2 veces al día y que tienen su estudio lleno de imágenes sagradas y de crucifijos, y que precisamente dejan pasmadas a las personas con estas cosas que no vienen de Dios y que les son sugeridas por los demonios. Algunas veces, como decía, el hecho en sí es idéntico, pero hay que volver a ver la causa inicial para comprender si es obra de Dios o de Satanás. Se requiere, por lo tanto, un discernimiento apropiado que solo puede hacerlo una persona que haya practicado estas cosas y que tenga experiencia en el tema. El segundo motivo por el cual considero útil hacer alusión en particular al episodio de las plagas de Egipto es que en la actualidad podemos ver fenómenos semejantes a los allí relatados. Por ejemplo, la primera plaga de Egipto es la del agua transformada en sangre. Varios de mis amigos exorcistas han visto en casas recién construidas y dotadas con instalaciones hidráulicas empalmadas en los acueductos comunales grifos de los que salía sangre en vez de agua. De esto he hablado también en un libro mío, pero lo repito porque este episodio me ha sido contado por un querido amigo mío exorcista que murió hace algunos años, el padre Pellegrino Aronetti, benedictino, quien por muchos años fue el principal exorcista de Venecia y que instruyó también a muchos exorcistas. En una casa en la que se presentaban aquellos fenómenos extraños que ya vimos, y me refiero a puertas y ventanas que se abren y se cierran, etc., sucedía que cuando se abrían los grifos salía sangre. Llamaron al párroco para que bendijera esa casa, y apenas el sacerdote abrió la puerta para entrar, el apartamento de esa familia, se levantó una silla y se lanzó contra él, y lo arrojó al suelo. El párroco no quiso volver nunca a esa casa. Entonces llamaron a 2 profesores universitarios de la Universidad de Padua, que eran analistas, y ellos fueron y abrieron un grifo y también vieron sangre. Todavía incrédulos subieron al techo para ver los tanques centrales y encontraron agua. Y entonces bajaron, abrieron una llave del baño y de nuevo salió sangre. Llenaron un frasco con esa sangre y salieron refunfuñando, incrédulos. Cuando volvieron a su sede universitaria y analizaron dicha sangre, vieron que se trataba de sangre humana. Se apoderó de ellos un terror tan grande que nunca más quisieron ocuparse de ese fenómeno y rehusaron rotundamente volver a aquella casa. Las personas que están más apartadas de la fe son quienes más se aterrorizan frente a este tipo de fenómenos.
He visto a muchos reaccionarios ateos e incluso sacerdotes comportarse de la misma manera frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, al estar presentes en una sesión con una persona poseída por el demonio, mientras ésta era exorcizada, yo los he visto pasar de la incredulidad al terror. El Éxodo nos habla de la segunda y de la tercera y de la cuarta plagas, las ranas, los mosquitos y los tábanos, que infestaron las casas de los egipcios, pero no las de los hebreos. Y podemos agregar también la octava plaga, que fue la invasión de las langostas. Con frecuencia varias personas me han contado que han sufrido plagas de hormigas y de otros insectos y de algunas veces que son inidentificables y que se encuentran dentro de la nevera o en medio de los alimentos o que han sido envueltos en papel. También en este caso la oración es un medio importante de liberación. El ritual para los exorcistas tiene una oración apropiada contra estos pequeños animales, en especial contra las hormigas. He visto con mis propios ojos casas infestadas de moscas, hormigas voladoras, insectos repulsivos semejantes a los escorpiones y pequeños animales que no se pueden identificar, que se encuentran también dentro de las fundas de las almohadas, encima de la cama, entre las sábanas, y que desaparecían de repente completamente al derramar agua bendita, o al exorcizar el ambiente, o al repetir las oraciones del ritual contra la plaga de insectos. El libro del Éxodo nos habla también de un misterioso mal que mataba al ganado, una peste muy grave, y es la quinta plaga, una úlcera que atacaba a hombres y animales. La sexta plaga, pues el demonio tiene el poder de causar tanto enfermedades de carácter orgánico que se curan gracias a la medicina, como enfermedades de índole puramente maléfico, sobre los cuales los medicamentos no tienen poder alguno, pero que se curan solo con los medios de la gracia, entre los cuales están los exorcismos. Los medios de gracias más fundamentales y más comunes son principalmente la oración, los sacramentos. Y a aquellas personas que vienen a mí buscando ayuda, yo las someto a lo siguiente: misa en cuanto les sea posible y diaria si es que es posible, o por lo menos la misa dominical, y alguna visita eucarística durante la semana, el rosario todos los días en cuanto sea posible, con toda la familia reunida. Volviendo a las enfermedades, los exorcistas nos encontramos con casos de quistes o de tumores o de enfermedades con varios diagnósticos que desaparecieron después de un exorcismo, dejando así pasmados a los médicos. También la novena plaga, que son los 3 días de obscuridad, puede encontrar su equivalencia en cegueras repentinas que han afectado por causas maléficas a las personas por algún tiempo. En estas, sin embargo, yo no me detengo por ahora porque estaríamos entrando en el campo de las vejaciones a las personas. Hoy, en cambio, hablaremos de las infestaciones que afectan las cosas. Las infestaciones de locales son siempre difíciles de diagnosticar precisamente por los motivos que decía antes, y son aún más difíciles de erradicar. Yo, con la ayuda del padre Cándido, compuse un formulario para exorcizar las casas, dentro del cual podrán encontrar oraciones del ritual, por ejemplo, para liberar el colegio o las casas. Para bendecir las casas, los colegios, los campos, yo he reunido estas oraciones y las recito todas. En las formas de infestación, sin embargo, no se requiere obligatoriamente la acción del exorcista y se puede hacer el exorcismo sobre los objetos. El catecismo lo permite, pero no es necesario. Por ejemplo, es eficaz hacer que cualquier sacerdote, y no importa que no sea exorcista, celebre la misa en una casa. Se ha demostrado que también son eficaces las oraciones hechas por grupos de fieles. Existen muchos y están, por ejemplo, los focolares, o los grupos de comunión y liberación, o los grupos carismáticos, y los grupos parroquiales de oración, y se puede también invitar a estas personas a casa con el fin de que oren al lado de la familia. Cuando actúan sacerdotes exorcistas, normalmente se hace uso del exorcismo que se emplea para las personas. Yo, por ejemplo, me valgo del exorcismo número 1, adaptándolo a la casa o a cualquier otra cosa, y en lugar de decir libera a esta persona, digo libera esta casa.
Sin embargo, una pregunta que planteo a las personas es esta. ¿Han ido ustedes a las vacaciones de verano a un curso de ejercicios espirituales o a una peregrinación? O en otras palabras, ¿han pasado unos cuantos días durmiendo en otra casa? Y a menudo me responden que sí, y entonces les pregunto, ¿y cuando van a la otra casa, tal vez a un hotel, suceden los mismos fenómenos que se presentan en su casa? Si me dicen que no, significa que es la casa la que necesita ser saneada, pero si en cambio me dicen que sí, entonces quiere decir que son las personas las que influencian el ambiente. En el primer caso, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Cito algunas entre las muchas que existen. Si en esa casa se tenían sesiones espiritistas, si se hacía magia, si ha sido sede de cultos satánicos, en todos los casos en los que me ha sido difícil erradicar la infestación, he tenido que decir, el único remedio es cambiar de casa. Es entonces cuando el dueño de la casa siente el escrúpulo de que, si venden la casa a otro, el nuevo dueño pueda sufrir los mismos disturbios. Generalmente eso no sucede, porque las molestias están ligadas a sus actuales ocupantes. Procuro, sin embargo, ser cauteloso a la hora de decirle a alguien que cambie de casa. Mi gran maestro, el padre Cándido, me decía que a veces ocurre que las personas cambian de casa y viendo que después de unos días nada malo les pasa, piensan que ese era el remedio que se necesitaba, pero luego, después de un tiempo, vuelven a comenzar los mismos disturbios. Si esto sucede significa que los disturbios vienen de las personas. He visto a menudo que los disturbios en las casas y en los ambientes cesan una vez que las personas son exorcizadas. He sido testigo de infestaciones sumamente fuertes. Por ejemplo, las casas en las que se han llevado a cabo sesiones espiritistas pueden presentar grandes problemas y los serán más grandes si allí se han hecho ritos satánicos. Otro caso difícil es el de las casas en las que se han presentado asesinatos o suicidios. Para este último se requieren muchos sufragios. Las infestaciones pueden afectar a ambientes que han sido casas de prostitución, casas donde vivieron blasfemadores, masones, delincuentes, organizadores de hechos delincuenciales, traficantes de drogas. Y en todos estos casos, antes que exorcismos, se necesitan oraciones de desagravio. Las infestaciones se presentan también si en una casa está presente o ha habido algún objeto maleficiado. En este caso es preciso entender a fondo el fin del maleficio y la manera como se ha realizado. Se necesita identificar el objeto y luego quemarlo fuera de la casa. Las cenizas se deben botar en un río o en el mar, o en un canal o en una alcantarilla, porque ninguna oración tendrá eficacia si el objeto aún permanece en la casa. Un gran amigo mío, el padre Cheneso, que era un exorcista francés, escribió en su libro que empleó varios años para aprender cómo hacer exorcismos para las casas. Yo le pregunté, ¿cómo haces ahora que ya has aprendido? Aprendí que debo ir a las casas con un carismático. Si iba a hacer el exorcismo a una casa y el carismático me señalaba un objeto que necesariamente se tenía que destruir, entonces el exorcismo tenía eficacia y la casa se liberaba. En cambio, si hacía yo el exorcismo sin llevar conmigo un carismático que me indicara los objetos que se debían sacar, el exorcismo no tenía ninguna eficacia. Debo señalar que entre los objetos maleficiados muchas veces están los comprados en China, Egipto o en los países del sur de África. Sucede que uno a veces va a estos lugares donde hay máscaras con rostros que se compran como objetos de decoración, como recuerdo o como souvenir, que en inglés es la misma cosa. Uno los compra de buena fe, pero por lo común se trata de objetos maleficiados y entonces uno empieza a recordar cuando empezaron los problemas y se da cuenta de que efectivamente los disturbios comenzaron desde cuando se expusieron en la casa dichos objetos. Estos por tanto deben ser destruidos. Si son de madera se deben de quemar, si son de terracota se deben destruir martillándolos, si son de metal se deben botar al mar o a un canal o a una alcantarilla, o llevarlos a una fragua y derretirlos. Y luego con las bendiciones y la oración, el efecto maléfico desaparece.
Es importante, sin embargo, no echar nunca estos objetos en el cubo de la basura de la casa. En caso de que no se encuentre otra solución, podremos botarlos en una de esas bolsas de la basura que hay en la calle, y mejor si se sabe que esas bolsas van a terminar incineradas. Más que nunca en estos casos, como en todo este campo, es necesario estar en guardia contra los miedos inútiles o las sugestiones o las sospechas sin motivo. Pero si se ha ido a consultar a algunos magos o cartománticos y si estos le han entregado algún objeto, por ejemplo un talismán, es preciso saber que éste se encuentra cargado de negatividad y aunque haya costado mucho dinero, hay que destruirlo. En teoría, cualquier objeto puede estar maleficiado, incluso una imagen sagrada. Se necesita, por tanto, una prudencia extrema antes de decir que un objeto está infestado. El escepticismo inicial en este campo es una verdadera sabiduría. Dicho esto, ¿cómo darse cuenta de que se está en posesión de un objeto maleficiado? Algunas veces por la proveniencia o por los efectos o también por la ayuda de un carismático. Hemos de precisar igualmente que el hecho de que un objeto esté infestado no significa que tenga dentro un demonio, solo quiere decir que al haber sido sometido a un rito maléfico, en general contra una determinada persona, el objeto puede obtener determinados objetivos, por los cuales se ha vuelto nocivo. Como acabo de decirlo, uno se puede dar cuenta de que están sufriendo las consecuencias de objetos maleficiados precisamente por los efectos que éste ha logrado sobre uno mismo. Por ejemplo, si uno no logra dormir, estando acostado en una cama, o si allí uno siente fuertes dolores de cabeza y otras molestias, podríamos probar pasándonos a dormir a otra cama. Si en esta de nuevo nada ocurre, entonces debemos sospechar de la almohada o del colchón. Hay que abrirlos y mirar adentro. Y en estos casos, aunque son muy raros, es posible que uno encuentre las cosas más disparatadas: trenzas de lana, objetos de hierro, cintas de colores, muñecas de metal, alambres que representan a un ratón o un animal. Y entonces se debe quemar la almohada o el colchón, y luego de haberlo rociado con agua bendita, y usando la cautela que indicamos antes, y orar. Sigamos adelante con la cuestión que estamos presentando. Es posible que una persona no tenga ni idea de dónde vienen los maleficios que padece y que un carismático le advierta sobre la presencia de un objeto maleficiado. Carismáticos y sensitivos son las dos denominaciones que se usan indiferentemente para definir a quien tiene una sensibilidad particular en realidad. Y es un error pensar que se trata de una misma persona, porque los carismáticos son aquellos que reciben del Espíritu Santo un don especial o carisma, y este no es dado para la ventaja personal, sino para el bien de la Iglesia. Y los sensitivos, en cambio, son aquellos que por naturaleza tienen una sensibilidad mayor que los demás, un sexto sentido, por así decirlo, por el cual perciben cosas que los demás no pueden advertir. Debo decir de una vez por todas que los sensitivos no son de gran ayuda para resolver los casos que venimos tratando, porque solo perciben fenómenos naturales y no males de carácter maléfico, por lo que yo prefiero hablar solo de los carismáticos. Existen muchos carismáticos, pues basta leer la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, donde Pablo elabora una lista donde incluye los distintos carismas. Para los que no lo sepan, un carisma es un don del Espíritu Santo que se pone al servicio de los demás. Pero hay carismas que son especiales del Espíritu Santo y se le dan a ciertas personas. Así pues, continuando con la lectura, donde Pablo elabora una lista donde incluye los distintos carismas, aunque esta lista no sea completa, y pueden ser útiles para los diagnósticos o para comprender las causas de las cuales dependen algunas cosas y así sugerir remedios. Se trata, sin embargo, de un terreno que merecería un estudio aparte y que está fuera de los objetivos que me he propuesto en mis libros y también de los propósitos que me he trazado esta noche. Me limito, por tanto, a citar los textos conciliares Apostolicam Actuositatem número 3 y Lumen Gentium número 12,
en los que se afirma que quien tenga carismas tiene el derecho y el deber de ejercerlos. El discernimiento de los carismas pertenece a los obispos, y deseo que ellos cumplan esto, y creo que el camino más práctico que ha de seguirse es el de nombrar una comisión de expertos que estudie los casos individuales y le proporcione al obispo los elementos necesarios para un pronunciamiento. ¿Cómo podemos saber si alguien tiene realmente carismas? Se requiere ante todo que la persona sea apreciada por su vida de oración, por su fe, por su caridad y por su equilibrio. Que el discernimiento de la persona no se base solamente en la escucha de la palabra de Dios leída o sentida interiormente, sino que se debe poner atención en que se valga solo de las oraciones comunes y que no tenga falsas actitudes hieráticas o de comediante, y que no haga cosas absurdas. Por ejemplo, varios supuestos carismáticos toman un vaso de agua, lo bendicen y lo dan a beber, y se trata de un engaño. También debemos tener la certeza de que esa persona es totalmente desinteresada, porque la Biblia es clara en esto. Gratis lo recibieron, denlo gratis. Mateo 10:8. Si alguien pretende que le paguen, entonces no es en lo más mínimo un carismático, porque no es lo mismo ayudar por caridad y deseo que simplemente que te cobren por un servicio. Si te cobran por un servicio, entonces no es un carisma y no se está usando correctamente, aunque sea un don de Dios. Toda persona que tiene un don de Dios no te cobrará por usarlo, porque eso es una caridad. Un verdadero carismático debe tener una humildad profunda y siempre procura mantener en secreto lo más posible su carisma. Se ha puesto en marcha hace poco el proceso de beatificación del padre Mateo di Agnano, un fraile capuchino que vivió en el siglo XVI y era un gran carismático y tenía el poder de realizar exorcismos, un poder verdaderamente carismático. Pero su biografía dice que él ocultaba su carisma e iba a hacer exorcismos solo cuando los superiores lo obligaban. Aquellos que hacen alarde de tener carismas y que los proclaman a todos los vientos, en realidad no los tienen. El verdadero carismático es humilde y maneja un bajo perfil, y hace un uso prudente de sus carismas. Además, hay que observar que, como suele decirse, por sus frutos se conoce la planta. La validez de un carismático se prueba a posteriori, así como la Biblia lo sugiere respecto a los verdaderos y los falsos profetas. ¿Cómo puede saberse si alguien es un verdadero o falso profeta? Si hace una profecía y se cumple, entonces es un verdadero profeta. Si hace una profecía y no se cumple, entonces es un falso profeta. También aquí les quiero hacer una aclaración, aunque lo que el padre Amort en este libro dice es cierto. También hay personas que son verdaderos profetas o tienen el don de profecía, y al hacer una profecía, ésta no exactamente se cumplirá si Dios así no lo desea. Puede que se cumpla en un tiempo posterior, dependiendo de la voluntad de Dios y también del cambio de los hombres. Porque si Dios ve que hay un cambio, ya sea positivo o negativo en los hombres, puede ser que si esa profecía era para bien o para mal, esta no se cumpla si el Señor ve que las personas a las cuales iba a cumplirse o los sucesos por los cuales se iba a cumplir no se están cumpliendo. También hay que tomar eso en cuenta, aunque sí es verdad que los profetas no van a decir nada de sus profecías, y si te dicen una profecía y se cumple, es verdadera, pero también siempre, y siempre lo digo, hay que poner todo don y todo carisma en discernimiento. Continuando con la lectura. El exorcista que descubre un verdadero carismático o que cuenta con la ayuda de varios carismáticos con diferentes carismas es típico. Este caso del grupo que ayuda a varios exorcistas porque me han dicho que reciben una gran ayuda de un grupo de oración y este exorcista, si tiene esto, es un afortunado. En algunos grupos existen solamente personas que tienen el carisma de orar con una grande fe e intensa y con una verdadera fe, y dice el Evangelio, basta que tengas fe como un grano de mostaza, Mateo 17:20. Pero tiene que ser fe auténtica. Solo eso es suficiente para ver realizados los milagros. Porque para los que no lo sepan, y esta aclaración se las hago yo, un milagro es una acción común de Dios. Porque esa es la acción de Dios, el milagro.
Pero cuando esa acción se impone a las leyes naturales, en las leyes de los hombres es llamada milagro. Un milagro es un desorden de la naturaleza y de las leyes de la naturaleza impuesta por la ley de Dios. Continuando con la lectura. Importante, antes de continuar. Los que tengan dudas de esto, y lo he dicho en otro tipo de audiolibros, pueden escribirme en mi canal de YouTube. Está mi correo electrónico en la parte de acerca de. Pueden escribirme y si es relevante lo que escriben, se los responderé. Pero si son tonterías o spam o publicidad, no pierdan el tiempo. Continuando con la lectura. Es posible, aunque muy raro, el caso de animales infestados en el Evangelio, y se relata el caso de el endemoniado de Gerasa. Ahí se cuenta que cuando Jesús le preguntó al espíritu inmundo que moraba en el hombre cuál era su nombre, éste le respondió que mi nombre es Legión, porque somos muchos, y le suplicaron a Jesús que los enviara a los puercos para que entraran en ellos. Jesús entonces les concedió el permiso de entrar en esa piara de cerdos que estaban en el otro extremo del lago, y entran en los animales, y estos se lanzan al lago y se ahogan. Mateo 5, del 1 al 13. El padre Cándido, a propósito de los animales poseídos y que necesitan tener un exorcismo, me contó algunos episodios, pero yo prefiero narrarles ahora este hecho que presencié. Una joven al subir a su carro, que estaba bien cerrado, se dio cuenta de que en el puesto de atrás había un gato negro y grande, y de inmediato abrió la puerta para que el gato se saliera, pero el gato ya no estaba porque había desaparecido. Este tipo de fenómenos lo experimentan personas que ya tenían disturbios debidos a maleficios o incluso a posesiones diabólicas. Les cuento otro episodio. Una monja joven y enfermera en un hospital de Roma con frecuencia era fastidiada por un médico que estaba dedicado a la magia. Una noche la hermana, al entrar a su alcoba que estaba bien cerrada, vio un gato e intentó sacarlo por la puerta, pero él corría y corría dando vueltas por la pieza y no quería salir. Entonces la hermana, irritada como estaba, le tiró al animal un manojo de llaves que fue a parar en su hocico. Ella pudo ver claramente que el gato se había escapado por la puerta con el hocico ensangrentado. A la mañana siguiente, al entrar en la sala del hospital, la religiosa se encontró con aquel médico que la molestaba, y tenía un espadrapo en la nariz y otro en el labio superior, y la hermana le preguntó, «Doctor, ¿qué le pasó?» Y él le respondió, «Me pasó que usted me tiró un manojo de llaves». Es difícil dar una explicación sobre este hecho, aun sabiendo que el episodio es verdadero, y me ha sido bien atestiguado. Considero que a través de un sortilegio, el doctor quería espiar o atemorizar a la hermana, y para tal fin introdujo a ese gato en su alcoba, pero el sortilegio le cayó a él. Algo que a veces sucede. Esa es la razón por la que muchos magos dicen, yo solo hago magia blanca, no hago magia negra. Popularmente se cree que la magia blanca se emplea para quitar los hechizos y que la magia negra se emplea para hacerlos. Pero para ser francos no existe ni la magia blanca ni la magia negra, porque la magia siempre invariablemente se vale del demonio. Pero el que practica la magia declara que solo emplea la blanca, porque teme que el acto mágico se vuelva contra él. Alabado sea Jesucristo. Preguntas y respuestas. Primer radio escucha. Quisiera preguntarle algo. Hace algunos años, cuando mi hermano murió, yo estaba desesperada. Por esa época también andaba buscando un trabajo y no lograba encontrarlo. Y cuando oraba en mis momentos de desesperación, le decía a Jesús, ahora déjame tranquila, solo quiero llorar y no te quiero escuchar. Desde ese momento empecé a sentir disturbios dentro de mí y quisiera saber si con esa manera de comportarme llamé al diablo. Respuesta del Padre Amort. De ninguna manera invocó usted al demonio. Yo diría que su comportamiento se debió a la dolorosa situación en la que usted se encontraba. Usted estaba al borde de la desesperación porque necesitaba un trabajo y no lo encontraba. Fue solamente una frase insensata de la que el Señor se habrá sonreído, porque no era en absoluto una blasfemia, ni tampoco una apelación al demonio,
es algo que debe olvidar, y debe reírse de lo dicho y repararlo con jaculatorias. Debe, por ejemplo, decir, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Permanezca tranquila. Segunda radio escucha. Hace tiempo encontré una especie de talismán en la alcoba de mis padres. Cuando escuché en su programa lo que usted aconseja hacer en esos casos, cogí el talismán y de inmediato me fui a arrojarlo al mar. Pero lo arrojé por un acantilado y terminó en la costa. No fui a retomarlo porque estaba oscuro y el terreno era muy escarpado. Quisiera saber si lo que hice pudo haber tenido algún efecto. Respuesta del padre Mort. Ciertamente usted hizo bien, liberó a las personas y al lugar de la influencia de dicho talismán. Es razonable pensar que el talismán se perdió y que en una marejada fue arrastrado al mar. No piense más en eso y alégrese de haber sacado ese objeto de su casa y de la alcoba de sus padres. Tercer radio escucha. Tengo muchas dudas porque estoy pasando por un periodo bastante difícil y desde pequeño y en numerosas ocasiones hice por juego sesiones espiritistas empleando vasos y otros utensilios y no sé si todo era una farsa o si realmente había algo que movía el vaso hacia las letras. En todo caso pienso que he recibido influencias negativas porque, por ejemplo, en los últimos años he atravesado por un periodo de desocupación bastante largo. Hace 7 años encontré un trabajo, pero ahí destruí 5 máquinas y para colmo de males me dediqué al alcohol. Y en resumen las cosas van bastante mal. Voy a la iglesia y de vez en cuando soy un poco inconstante. Me confesé con un sacerdote que también es exorcista. Hice una confesión seria y profunda. Me parece que toda esa influencia negativa desapareció, pero la duda sigue ahí. ¿Esas sesiones dejarán secuelas todavía? Respuesta del padre Amort. Usted necesita mucha oración y debe ser muy fiel a la misa dominical porque es pecado mortal no santificar el día del Señor. El tercer mandamiento dice, acuérdate de santificar las fiestas. Y Jesús es claro, al joven que le pregunta cómo hacer para ir al cielo, le dice, guarda los 10 mandamientos. Por lo tanto, no olvide la misa, pero yo le recomendaría también la misa con la comunión todos los días. Pero en caso de que no pueda, haga al menos una visita a la iglesia. Le recomiendo el rosario todos los días porque es una oración poderosísima y le aconsejaría que formara parte de un grupo de renovación carismática donde se hacen oraciones de sanación y liberación. Usted debería participar en estas plegarias. Se lo aconsejo porque con ello se aclarará si usted tiene algo o no. Si permanece absolutamente indiferente a estas oraciones y si ora con ellos y se siente bien, entonces usted no tiene nada. Pero si por el contrario siente disturbios, es necesario entonces que acuda a un exorcista. Si es una cosa leve, le van a bastar las oraciones de sanación y liberación. Le recomiendo sobre todo la continuidad. Usted me dice que es inconstante y que está dedicado al alcohol, y con ello usted se está autodestruyendo. Me gustaría que usted se quisiera mucho y que no se arruinara, y que se acercara con más frecuencia a los sacramentos y que orara más. El rosario es una oración poderosísima. ¿Cuántas veces el demonio me lo ha dicho? Si la gente recitara el rosario, para mí todo se acabaría. Nuestra Señora lo recomienda siempre. En Lourdes y en Fátima se presentó con el rosario en la mano y lo recomienda porque es una oración y una meditación y es una plegaria privilegiada. Pues bien, yo le recomiendo mucho que se ame a usted mismo, o sea, no haga aquello que le hace daño y haga en cambio aquellas cosas que le dan estabilidad, continuidad y tranquilidad. Debe encontrar esa estabilidad en la oración, en los sacramentos, y confiésese a menudo. La confesión es más fuerte que el exorcismo. Yo la recomiendo a todos al menos una vez al mes. Y si la confesión se hace cada 15 días, mucho mejor. Pero en caso de que haya cometido una falta grave, confiésese cuanto antes, porque se debe vivir en la gracia de Dios y no en pecado mortal, porque la muerte nos puede llegar de repente. Yo tenía un amigo muy querido que era un abogado de Modena, que le decía a un colega suyo, no creo que esté listo para una muerte repentina. Antes de morir quisiera yo estar preparado. Fue a defender una causa penal en un pueblo del sur y al regreso estaba cansado.
Se durmió sin darse cuenta y se accidentó y murió de repente. Nunca sabemos qué nos puede suceder. Debemos estar siempre listos. Estén listos. Lucas 12:35. Y nos lo dice el Evangelio. Por tanto, si uno se encuentra en un estado de pecado, debe confesarse lo antes posible. Pídale de inmediato perdón de todo corazón a Dios, porque un acto de contrición bien hecho hace que uno vuelva a estar en la gracia de Dios. Pero es solo la confesión la que salva y la que purifica. Que el Señor lo bendiga y le recomiendo que se ame a usted mismo y que no cometa esos errores que le causan daño tanto en su salud humana como en su salud espiritual. Ánimo. Cuarto Radio Escucha. Tengo una colección de objetos africanos y orientales, pero después de lo que dijo usted acerca de los objetos provenientes de estos lugares empecé a temerles un poco, y por lo demás, siempre se ha dicho que en estos lugares la magia es más fuerte. ¿Usted cree que mi temor es infundado? Respuesta del Padre Amort. Muchos piensan que lo único que está ligado a un objeto es la superstición, pero en la mayoría de los casos la realidad es otra. La magia no carece de fundamentos, es el recurso a las fuerzas demoníacas, las que influencian el curso de los acontecimientos para influir sobre los demás con fines egoístas. Esta forma desviada de religiosidad típica que los pueblos paganos se han prolongado en el tiempo, convive con las diversas religiones de todos los países. Y así se presenta bajo distintas formas. El resultado es siempre el mismo, alejar al hombre de Dios y llevarlo al pecado y a la muerte interior. Hay dos clases de magias, la imitativa y la contagiosa. La magia imitativa se basa en el criterio de la semejanza de la forma y del procedimiento. Para que nos entendamos, con un muñeco se representará a una persona a la que se le quiere hacer daño. La magia contagiosa, en cambio, se basa en el principio del contacto físico o contagio para influir sobre alguna persona. Por lo tanto, el mago necesita algo que le pertenezca, como los cabellos, las uñas o alguna prenda de vestir. En uno de los ritos de iniciación a la magia del Cabo Verde, se afirma que el seleccionado en determinado punto del rito se encontrará delante de un espejo en el cual se le aparecerá Satanás, quien lo dotará de poderes, poniéndole en la mano las armas que deberá usar. Las armas que el cristiano tiene son la verdad, la justicia, la fe y la espada de dos filos que es la palabra de Dios. El mago, en cambio, va a tener una verdadera espada para golpear a los hombres y tendrá poderes de destrucción, de maldición, de venganza, de adivinación y otras más. El resultado para la víctima será por lo menos una terrible aversión a lo sagrado, y esto, sin embargo, puede sucederle también a quien le haya encargado el trabajo al mago. En tal caso se contrae con el demonio un vínculo más o menos grave, con malas consecuencias para el alma y el cuerpo. Las operaciones de la llamada alta magia se clasifican en sacralización, consagración, bendición y otras. Con estas se tiene la intención de transformar los objetos o las personas en símbolos sagrados para Satanás. El material mágico es magnetizado y en determinados momentos que son objeto de la astrología mágica, cada mago lleva sobre sí mismo o prepara para los demás medallas o pentáculos cuyos símbolos son los catalizadores de las energías. Otra cosa, en cambio, son los talismanes. La petición de talismanes la hacen por lo común clientes pobres que se sienten golpeados por su mala suerte. Estas personas se sienten, por lo tanto, contentas de pagar cualquier precio para tener amuletos que los deberían liberar de las desgracias, cuando lo que les sucede en realidad es que se están echando encima una carga negativa tan grande que no solo los va a dañar a ellos, sino también a sus familiares. Para preparar estos objetos se emplean con frecuencia el incienso ofrecido a Satanás, que es una clara contraposición al incienso que se le ofrece a Dios en el culto litúrgico. Los maleficios más fuertes que he tenido yo ocasión de exorcizar provienen de Brasil y de África. La peor magia de origen africano se basa en la hechicería, que es la práctica de quien quiere hacer el mal a los demás a través de los caminos mágicos y a través del espiritismo, práctica mediante la cual alguien se pone en contacto con espíritus de difuntos o con espíritus superiores. El libro de Samuel
reprocha claramente lo referente a esto, porque los muertos se han de respetar y no han de ser molestados. Quinto radio escucha. Soy un oblato benedictino y vivo en el mundo siguiendo la regla de San Benito y llevo la medalla de San Benito y la difundo, aunque no para hacer publicidad. Se trata de una medalla poco conocida y en cierta ocasión una persona me dijo, pero si tú tienes un talismán, y yo le respondí, no, es lo contrario de un talismán. Y le di una pequeña explicación. Le he telefoneado porque quisiera contar esta experiencia. Quise divulgar la medalla de San Benito al considerar la vivencia de un gran amigo mío que me hablaba de hechicerías y de magos y de cosas que yo consideraba de poco valor. Sin embargo, veía que su familia estaba muy afectada por las desgracias y entonces yo les regalé la medalla de San Benito y las cosas cambiaron. Ahora la familia está bien. Quería decir esto, debemos creer, Padre Amort, porque así la acción del enemigo se atenúa. Porten la medalla de San Benito, ya que la Santa Madre lo dice siempre, lleven algo bendito colgado en el cuello. Aunque yo también les digo a ustedes, queridos escuchantes, que puede ser en cualquier parte de su cuerpo, la cartera o cualquier parte que quieran, siempre y cuando esté bendito o exorcizado, y sea un símbolo sagrado. Respuesta del Padre Amort. Hay un crucifijo que lleva la medalla de San Benito. Este cuenta con una gran difusión en la actualidad. Existen también camándulas de las que penden pequeños crucifijos en los cuales se encuentran estas medallas e indudablemente San Benito era un gran exorcista, aunque no era un sacerdote. Por lo demás, muchos santos expulsaban demonios precisamente por ser santos. Tengamos en cuenta que nosotros solos somos más débiles que el demonio, pero con Jesús somos inmensamente más fuertes que Él. Así que nuestro secreto es este, la unión con Dios. También estas medallas y estos objetos sagrados, si se usan con fe, nos ayudan. Pongamos otro ejemplo, la medalla milagrosa. Se han hecho millones de copias y ha traído a la humanidad un bien inmenso. No se trata de un amuleto, sino de un gran mensaje que se encuentra en las dos caras de la medalla. La medalla de San Benito también tiene un gran mensaje. Por una cara, presenta frases contra Satanás y por la otra una frase de protección para el momento de la muerte. Que San Benito nos proteja en el momento de la muerte. Es famoso un episodio de dos hermanos poseídos por el demonio, y es tan famoso que, enfrente de su casa, lugar en el que fueron liberados, se construyó un monumento. El cochero que llevaba al exorcista y a una religiosa que iban a hacer el exorcismo a estos dos muchachos, al subir al puesto de guía se metió una medalla de San Benito en el bolsillo, y luego los condujo con seguridad y tranquilidad a donde los jóvenes. Durante el exorcismo, el demonio le reveló que estaba listo a voltear la carroza durante el trayecto, pero que no lo había podido realizar a causa de esa medalla de San Benito que el cochero había echado a su bolsillo. Esto demuestra una vez más que cuando un objeto sagrado es llevado con fe, tiene una gran eficacia. Sexto radio escucha. Una monja excepcional que ha dedicado los últimos 15 años de su vida a una misión católica en el extranjero en una tierra muy pobre, ha reunido desde hace algún tiempo a un grupo de personas que la siguen y entre las cuales me encuentro yo y nos ha contado algo de esta misión. Entre otras cosas nos dijo que ella había llevado consigo de mala gana a una señora que insistía en participar en la misión, dado que era una misión de ayuda, y a menudo participaban también los laicos. Un día esta señora, que de vez en cuando tenía crisis, se ahorcó. La religiosa cuenta que de vez en cuando ella percibe la presencia de esta señora en esos lugares. Dice que la ve justo enfrente de ella. Lo que sobre todo me ha inquietado es que la misión será cerrada y trasladada a otra parte diferente al lugar en el que sucedió aquel funesto hecho. Últimamente están pasando episodios lamentables. ¿Qué piensa usted sobre esto? Respuesta del Padre Amort. Es algo digno de fe porque muchas veces sucede que en el lugar donde alguien se ahorca ocurren episodios extraños o episodios que perturban. Hicieron bien en dejar aquel lugar. Respecto al hecho de que la hermana vea a esta persona, yo le sugeriría que aprovechara para orar por el sufragio de esta alma, esperando que esta señora esté en el purgatorio. Si está allí, va a necesitar los sufragios. Aproveche esas visitas para orar por ella. Séptimo radio escucha. Le quisiera pedir su parecer porque tengo un hermano que desde hace bastante tiempo es medium. Muchas personas van a donde él para resolver sus propios problemas.
Debo decirle que también yo lo he consultado y después me alejé porque su comportamiento se volvió muy negativo. Ha causado mal con sus palabras y sus actos, y no es nada aparatoso, pero tenía una actitud muy agresiva. Últimamente se ha vuelto a acercar a mí. Yo trato de ir a la iglesia todos los días porque allí encuentro una gran paz y una gran emoción. Siento en realidad que Jesús nos quiere mucho y que me quiere mucho a mí también. Me conmuevo cada vez que voy a la iglesia y comulgo. He orado mucho por él, por su conversión, y recientemente he mandado celebrar también algunas misas, aunque no muchas. Últimamente he hablado con mi hermano por un asunto que tiene que ver con una vivienda y me ha pedido que nos veamos en mi casa. En casa yo tengo una estatua de Nuestra Señora de Medjugorje, y la primera vez que vino lo vi muy intranquilo. No lograba quedarse sentado y se sentía mal, y luego lo empezó a doler la cabeza. Hace pocos días me pidió que más bien yo fuera a su casa. Estando allí, vi que en el comedor, antes de su dormitorio, había unos grabados del diablo, y le dije, «Perdona mi pregunta, ¿tienes en casa estas cosas?» Y él me respondió algo sarcástico, «Pues sí, ¿los demonios también son necesarios?» Respuesta del padre Amort. Es un joven que necesita conversión, sí, necesita convertirse. Ya está unido con los demonios, por lo cual requiere mucha oración. No sé si usted sola tenga la fuerza, la posibilidad y la capacidad de llevarlo a la conversión. La conversión es el don más grande que realiza Dios. Sería conveniente que él también hiciera una peregrinación a Medjugorje, a Fátima o a Lourdes. Como ya dije antes, la peregrinación puede ser ese choque que lo conducirá por el buen camino. Lamentablemente, sin embargo, me parece que su hermano está estrechamente ligado al demonio, porque ya hace mucho tiempo que realiza estas sesiones espiritistas. El hecho de tener además en casa esas cosas lo recarga continuamente de negatividad. Ore usted por su hermano y trate de darle algún consejo. Su hermano necesita que se ore mucho por él, ya que está totalmente en los brazos del enemigo. Octava radio escucha. Quiero que usted me dé un consejo. Hace muchos años no me encontraba bien de salud y entonces una amiga quiso traerme a la casa a una persona que podría definir como un mago. Para ser exactos, no es un mago, pero cura con hierbas. Vino a mi casa y me dijo que me habían hecho algo y luego me dijo que hiciera una cruz con un billete y que lo quemara a medianoche. Hecho esto, se debía oír ladrar a un perro. Yo nunca creí en estas cosas, pero hice lo que me dijo y temo que algo haya quedado en mi casa. Respuesta del padre Amort. Aléjese de esa persona y muéstrese dura con la amiga que se la trajo. Permanezca tranquila, no ha recibido bien ni mal, pero habría podido recibir el mal si hubiese continuado, porque aquella persona sin lugar a dudas estaba dedicada al ocultismo. Novena radio escucha. Padre Amort, quisiera preguntarle algo. Yo tengo los anticuerpos protectores muy altos. Con ello quiero decir que tengo quien me proteja y sé que el Señor me protege y me ayuda. Sin embargo, me ha sucedido algo para lo cual no tengo una respuesta. Mi madre murió. Todos la respetábamos mucho porque fue una mujer verdaderamente santa. Murió de un tumor hace 5 meses. Éramos un dúo y me he quedado sola, por lo que tengo momentos de desconsuelo, aunque siempre le agradezca a Dios el haberme dado ese gran don que fueron mis padres. La otra noche, como a veces me sucede, me fui a acostar algo desanimada diciendo, «Mamita, déjame escuchar tu voz de vez en cuando». Y luego me dormí. A las 6:30 de la mañana ella me llamó, y le aseguro que no fue un sueño, porque el sueño es diferente. En ese momento yo me desperté y miré la hora y prendí la luz. Les conté este hecho a mis hermanos y vi una pequeña sonrisa en sus labios, y uno de ellos me dijo, «Tengo que decirte algo». Él se había levantado más temprano porque debía salir por la mañana y me dijo, «Mi mamá de veras te llamó 2 veces». Él estaba despierto y se había levantado. Le pregunto, «¿Dónde está mi mamá?» Respuesta del padre Amort. Es una de esas señales por las que usted debe agradecerle al Señor y a su madre, porque de ella ha recibido seguramente un mensaje de tranquilidad y de alegría. No hay duda de que nuestros padres siguen también protegiéndonos desde el cielo, nos siguen y nos ven en Dios.
Conozco a varios exorcistas que durante los exorcismos invocan también la intervención de su mamá y de su papá, que están en el paraíso porque sienten que sus madres los protegen o sus papás también, y también yo estoy convencido de esto. Estos episodios se han de recibir sin indagar demasiado, porque no hay ninguna necesidad de hacerlo. Solo dele gracias al Señor. 10ª Radio Escucha. Quisiera saber su parecer con respecto a los videntes, y me preguntaba además cuál es la función de las personas que oran con el exorcista. Respuesta del Padre Amort. Así como se debe discernir en cuanto a los carismáticos, de la misma manera se debe hacer con los videntes y las apariciones. En el discernimiento de las apariciones es de ayuda a preguntarle al vidente de qué manera se pone él en relación con Jesús y con Nuestra Señora, es decir, se ha de comprobar si el vidente se vuelve más consciente de la necesidad de adorar a Jesús. La adoración es la humildad en acción. Es algo que no puede venir ni de Satanás ni de nosotros mismos. Las personas que asisten a los exorcismos solo para orar se llaman orantes. Los carismáticos, por su parte, son aquellas personas que tienen algún carisma particular, útil en nuestro caso, como lo son el carisma de discernimiento, el de la intercesión, el de la liberación. El número de asistentes debe ser limitado. Los orantes y los carismáticos están, pues, obligados a mantener en secreto la identidad de las personas y los disturbios o reacciones que éstas hayan tenido durante los exorcismos. Invoco ahora la bendición de Dios sobre ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señores, hemos terminado ahora el capítulo 12, que se llama Las infestaciones. Les recuerdo, soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Los que estén escuchando este capítulo en los largos de YouTube, si aún continúa el capítulo, síganlo escuchando. Si ya se va a acabar, busquen el siguiente, porque generalmente YouTube solo acepta capítulos de 12 horas. Aunque les aseguro que si puedo hacerlo completo, lo haré completo, pero escucharán varias veces esta misma repetición mía, y no exactamente igual, porque lo diré diferente cada vez. Recuerden suscribirse a mi canal en YouTube, a los podcasts que tenemos, y a las membresías, los que quieran, y los que puedan ayudar también pueden hacer un donativo a través de PayPal. Les doy las gracias y los bendigo. Continúo al siguiente capítulo.